El plan eterno de Dios es aquel plan que Dios realmente trazó para Él llevar a cabo su voluntad. Es un plan en donde Dios sí diseñó antes de la creación de todas las cosas, pero precisamente por medio del cual Él estableció todo aquello que Él quería realizar. Pues este plan, ¿en qué consiste? El plan eterno de Dios consiste en que la voluntad de Dios o el propósito de la voluntad de Dios es que Cristo Jesús venga a tener la preeminencia por sobre todas las cosas, incluyendo su vida, mi vida, todas las cosas creadas por toda la eternidad. Una de las cosas más maravillosas que nosotros podemos entender es que Dios no hace las cosas al azar. Las cosas que suceden hoy en día en el mundo, las cosas que ustedes ven, las cosas que yo veo, las cosas incluso que experimentamos nosotros, ninguna es al azar, sino que todo ya está en la Escritura, lo enseña muy claramente, está dentro del plan eterno de Dios. No es que Dios algo se le pasa por alto, no es que Dios se distrajo y algo sucede, no, sino que todo persigue un objetivo, pues precisamente el objetivo o la meta de la voluntad de Dios o el designio de la voluntad de Dios es precisamente que el Hijo, que Jesús, que Dios encarnado, precisamente tenga la preeminencia delante de su creación por toda la eternidad. La razón por la cual Dios hace todas las cosas es por esto. La razón por la cual la existencia del hombre, la existencia de la creación, lo que es el universo mismo, el fin de todo, es que al final, en la consumación de los tiempos, todo venga a ser centrado, como dice Efesios 1 y otros pasajes, en Cristo Jesús, y Él sea el Señor por siempre. Pues precisamente, si algo hemos aprendido en esta campaña, es que este plan de Dios tiene diferentes etapas. Ahí tiene un orden lógico de sucesos que Dios estableció de antemano, pero que se van cumpliendo cronológicamente. Pues dentro de estas etapas está la etapa del diseño, que lo vimos la primera semana. Luego vemos una etapa de ejecución que Dios comienza Él específicamente a ejecutar su plan a partir de la creación misma. Pero luego encontramos que hay una tercera etapa en el plan eterno de Dios, que es lo que la Biblia le llama la revelación de dicho plan. Y es lo que hoy vamos a ver nosotros este domingo. Ahora, este plan eterno de Dios que manifiesta y que por el cual Él realiza su voluntad, sí o sí Él la realiza, ¿cuándo comenzó a revelarse a los seres humanos? Porque es importante entender esto. La planificación y el diseño del plan eterno de Dios fue antes de la creación. Amén. Él comienza a crear y nosotros desconocemos los elementos del plan. Por ejemplo, nosotros no entendemos, o por lo menos no podemos entenderlo a plenitud, sino que hasta el momento de la revelación, no entendíamos el porqué de las cosas, por ejemplo. No entendíamos la razón principal por la cual nosotros fuimos creados. Sí, el Antiguo Testamento nos habla de que fuimos creados para la gloria de Dios, pero hay una gran cantidad de aspectos dentro del plan de Dios que no fueron mencionados sino hasta que Él comienza a revelarlo. Entonces esa es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cuándo Dios comienza a revelar su plan como tal a toda la humanidad? Pues vamos a dejar que la Biblia nos lo responda y vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 1, versículo del 9 al 10, que dice así. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Okay. La Biblia dice que nuestra salvación y que nuestro llamamiento santo no fue conforme a nuestras obras. Es decir, no es porque usted sea bueno que Dios lo va a llamar a salvación, sino que dice que la salvación y nuestro llamamiento a dicha salvación, Dios la hace según su ¿qué? Propósito. Ahí está hablando del plan. Y la gracia que nos fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuándo? Ok. Lo que la Biblia dice es que desde antes Dios diseñó nuestra salvación, la diseñó. ¿Verdad? La ejecución es obviamente en el tiempo, en el momento que nos convertimos. Pero el llamamiento Dios lo hizo desde antes precisamente de la creación misma. Sin embargo, ¿cuándo comenzó a manifestarse este plan de Dios? Dice el versículo 10. Pero ahora, manifestada mediante el aparecimiento de nuestro Salvador Cristo Jesús, el cual abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Este propósito, porque es según su propósito, ahí está hablando del plan de Dios,
este plan o este propósito de Dios, dice la Escritura, el versículo 10, que ahora ha sido manifestado mediante el aparecimiento ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es decir, mire bien, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos muchas profecías acerca de lo que Dios haría. Incluso encontramos el hecho de que Dios creó todas las cosas para glorificar su nombre. Sin embargo, no fue así, sino que hasta que Jesús vino, que nosotros comenzamos precisamente a conocer el plan de su voluntad. Comenzamos a conocer la forma en que Él lo llevaría a cabo. Comenzamos a conocer los misterios que están incluidos dentro del plan de Dios y que Dios lo mantuvo oculto durante la creación misma, desde la creación hasta que vino Jesucristo. Pues precisamente cuando Cristo viene, Él comienza a revelar todo el plan de Dios, incluyendo el plan de redención de los hombres, como Él lo haría. Pero una de las cosas que Él comenzó a revelar son dos misterios que, si usted lee toda la Biblia, en el Antiguo Testamento no va a encontrar ninguna referencia y no va a encontrar ninguna profecía anunciando esto que Jesús fue el que comenzó a enseñar. Precisamente estos dos aspectos del plan eterno de Dios ocultos a los seres humanos es lo que la Biblia le llama los misterios. Hay dos misterios que encontramos nosotros, por lo menos, en el plan eterno de Dios: el misterio de Dios y el misterio de Cristo. El misterio de Dios es lo que hoy vamos a ver en toda la predicación, y el misterio de Cristo lo que vamos a ver el próximo domingo. Yo quiero invitarlos a ustedes a que puedan prestar toda su atención este día y que usted pueda no solamente apuntar, porque es importante, pero lo importante más que todo es el hecho que usted pueda considerar creer la verdad de Dios. Porque cuando uno comienza a entender el misterio de Dios, que es Cristo, precisamente la vida de uno tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque uno comienza a darse cuenta que hay muchas cosas que uno por su propio medio busca delante de Dios que en Cristo ya no fueron otorgadas. Por lo tanto, nuestra vida tiene que ser vivida a través de la fe, obrando obviamente aquello que Dios nos mandó. Pero el justo, ¿por qué vive? Por la fe. ¿Pero fue en qué? Por eso es importante entender el misterio de Dios. Por lo tanto, la pregunta que quiero responder rápidamente es: ¿en qué consiste el misterio de Dios? Específicamente, ¿en qué consiste? Colosenses 1, 26, 27, dice así la palabra de Dios. El misterio oculto desde los siglos y edades. ¿Cuándo fue oculto? Desde, no antes. Desde que Él comienza a crear, desde que comienza el tiempo y la creación, a esa creación que Dios crea, Dios le oculta este misterio. ¿Cuál misterio? Pero ahora manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y aquí viene a definirlo. ¿Cuál es? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cristo en dónde? En vosotros, que se convierte y que Él es el que, la esperanza de gloria. Mire, el misterio de Dios consiste en que Dios determinó en su propio plan eterno, diseñado desde la eternidad, que el Hijo, una vez encarnado, muerto y resucitado, luego de todo eso, Él viniera a habitar a los seres humanos, a hacer de nosotros su habitación o templo. Lo que nadie jamás escuchó en el Antiguo Testamento, lo que nadie jamás vio, aquello que nunca subió a mente humana, es que aquel Mesías, del cual sí encontramos profecías en el Antiguo Testamento, anunciado por Dios, por profetas, lo que nadie jamás imaginó es que ese Mesías, una vez resucitado, de lo cual sí hay profecías, una vez resucitado, Él vendría a morar dentro de los seres humanos. De eso no hay absolutamente nada en toda la Escritura. No había ninguna profecía. El misterio de Dios consiste en que en aquel Cristo que Dios iba a enviar al mundo, nunca nadie se imaginó que ese mismo Cristo iba a venir a habitar dentro de los seres humanos, siendo Él mismo todo aquello que nosotros necesitamos cada día para vivir piadosamente ante los ojos de nuestro Dios. Nunca nadie se imaginó que todo aquello que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad, que todo aquello que nosotros necesitamos, todo se nos iba a dar por medio de aquel que nos iba a habitar. Nunca nadie se lo imaginó. Por eso es interesante como dice aquí la Escritura.
De hecho, en otras versiones usted va a encontrar que todavía le ponen 2 puntos en el versículo 27 cuando dice: a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y en algunas versiones aparece 2 puntos, que es Cristo en vosotros, ¿el qué? La esperanza de gloria. Y es que esta frase, Cristo en vosotros, es importante, porque para nosotros los latinoamericanos, por sobre todo acá en El Salvador, no voy a hablar de Latinoamérica, desconozco realmente ese punto, pero en El Salvador tenemos una mala costumbre de entender mal la preposición en. Por ejemplo, hey, mira, ¿dónde dejé mi celular? Ah, en la mesa decimos. ¿Es correcto decir en la mesa? No, pero eso es lo que decimos. ¿Dónde están las llaves? Ah, en la mesa, en la mesita de noche. No, la palabra que se debe ocupar, la preposición es ¿cuál es? Sobre la mesa. Porque la palabra en, ¿qué significa? Que está adentro, en medio, que es parte de él. Si usted dice, el celular está en la mesa, significa que el celular está en medio de la madera. O sea, que es parte de la madera. No sé si me doy a entender. Entonces, lo que está diciendo la Biblia es sumamente importante entenderlo. No es que Cristo está con usted. No es que Cristo está conmigo. ¿Dónde está Cristo ahora? Dentro de nosotros, morando en nosotros. Por eso la Biblia le llama a este cuerpo, en el caso de los redimidos, que somos templo ¿de quién? Del Espíritu. Precisamente por eso. Es decir, que el misterio de Dios consiste en que usted no va a encontrar ninguna profecía en el Antiguo Testamento que indicara que aquel Mesías que habría de venir, que el Salvador del mundo, iba a venir a morar dentro de los seres humanos para llegar a ser su todo suficiente. Mire, ¿por qué Dios le llama precisamente a ese acto de Dios de habitar en los seres humanos, de hacer de nosotros su morada? ¿Por qué le llama un misterio? Precisamente por lo que le estoy diciendo. Por eso, porque no hay ninguna profecía. Mire, usted en la Biblia va a encontrar profecías acerca de Jesús, de su nacimiento, de cómo lo iban a hacer, dónde iban a hacer, de la época en que iban a hacer. Encuentra profecías acerca de su obra, de lo que él iba a hablar, de las obras que él iba a realizar como testimonio de que él era el Cristo. Encontramos profecías acerca de Jesús, de cómo él iba a morir, de su padecimiento, del porqué de su padecimiento. Encontramos profecías acerca de Jesús, de su resurrección, de que él tendría que resucitar. Encontramos profecías de la consumación de todos los tiempos. De todo eso encontramos profecías acerca de Cristo, pero nunca en el Antiguo Testamento se anunció que ese Cristo iba a venir a morar en espíritu en cada ser humano que él mismo habría de redimir, para él ser el todo suficiente en el corazón y en la vida de esa persona. No encontramos nada de eso. Por eso es que se le llama precisamente un misterio, porque Dios lo oculta a la mente humana. Es más, lo oculta incluyendo a Satanás, lo oculta a todo lo que es creación. Él lo oculta. Fue hasta que Jesús mismo vino a la tierra que él comenzó a revelar este misterio. El que lo revela es Cristo. Pero lo que pasa es que cuando él lo comienza a hablar, la gente no lo entendía. Claro, o sea, era bien extraño lo que él estaba diciendo para muchos. Un ejemplo muy claro es Juan capítulo 14, en el versículo 23, que en una ocasión Jesús respondiendo dijo lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Y haremos qué? Fíjese bien, si alguno me ama, mi palabra guardará. Ya está hablando ya de la salvación de los redimidos. Y dice, y entonces mi Padre ¿qué? Lo amará. Y entonces ¿qué va a suceder en ese momento? Y vendremos a él. Ese es el punto. Y vendremos a él y haremos morada con él. Eso jamás fue anunciado. Jesús es el que comienza a revelarlo. Por eso es que la gente no entendía estas palabras de Jesús. Aquí la palabra morada, acá, es moné, que significa un lugar para estar, refiriéndose específicamente al lugar más cómodo que hay en un hogar, en una casa o en un edificio. Lo que Dios está diciendo es que tal es el misterio de Dios y tal es el poder de Dios, que precisamente el Cristo que habría de venir, Jesús prometió que Dios mismo, el Dios triuno, haría morada en nosotros para estar por mucho tiempo. Amén, mi familia. Ahora la pregunta es, ¿esta morada de Dios en el hombre
¿cómo Dios lo logró? ¿O cómo Dios lo habría de hacer? ¿Cómo Dios lo haría? Pues Jesús también lo anuncia. Si usted se da cuenta, estamos leyendo Juan capítulo 14 y leímos específicamente el versículo 23. Pero cuando Él dijo esto de la morada que Él iba a hacer en nosotros, Él explica en el contexto cómo Él lo iba a hacer. Y entonces dice Juan, siempre capítulo 14, versículo del 16 al 19, dice lo siguiente. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Paracleto, para que esté con vosotros para siempre. Ok, detengamos ahí por un momento, dice. Yo rogaré al Padre y Él les dará ¿qué? Otro Paracleto. Eso lo entendemos todos. ¿De quién está hablando entonces Jesús? Del Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué el Espíritu Santo fue enviado? Para que esté ¿qué? Con nosotros, pero ¿para cuánto? Para siempre. Excelente. Ahora, ¿de quién está hablando? Sigamos leyendo, versículo 17. El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ahí hace la diferencia. ¿Se da cuenta? Dice él, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no lo conoce porque no lo puede ver. Pero ahorita el Espíritu Santo, Jesús le está diciendo, ahorita solo a los discípulos. Fíjese bien, no es a usted, a los discípulos. Él le dice, ahorita el Espíritu Santo está ¿con quién? Con vosotros, le dice. Pero, y luego cambia a futuro. Pero Él estará ¿dónde? En vosotros. En ese momento el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos porque todavía no había sido Pentecostés. El Espíritu Santo estaba con ellos porque ¿en dónde estaba residiendo en ese momento el Espíritu Santo? En Jesús, porque Jesús estaba frente a ellos, el Espíritu Santo estaba con ellos. ¿Me voy a entender, mi familia? Pues el Espíritu Santo estaba en la persona de Jesús, pero lo interesante es esto. Hablando entonces Jesús del Espíritu Santo, Él hace la promesa, Él revela el plan de Dios, Él revela el misterio, Él dice, vosotros lo conocéis, porque Él está con vosotros, pero les anuncio algo, muy pronto Él, el mismo Espíritu de la verdad, estará en usted. Y cuando Él anuncia eso, hablando del Espíritu Santo, de que Él iba a morar en ellos, ¿sabe qué es lo que Jesús dice a la par de eso? Mire cómo comienza el versículo 18. ¿Qué dice? No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. ¿No os dejaré qué? Y habla de Él. ¿Quién es el que iba a venir? Él. Vengo a vosotros. Es interesante que lo que Jesús está diciendo es que la morada de Dios en nosotros es a través del mismo Espíritu. Jesús está hablando de que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero que iba a venir en ellos. Amén. Pero cuando Él dice, el Espíritu Santo estará en ustedes, es porque yo estaré con vosotros. No tengan miedo. Yo voy a regresar a ustedes, pero a través de mi Espíritu. Qué impresionante. Aquí Jesús está hablando del Dios triuno. Está hablando de que Dios va a venir a morar. Por eso es que Él sigue diciendo lo siguiente ya en el versículo 19. Aún un poco, y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Fíjese bien, Él dice en el versículo 20, en aquel día, ¿en cuál día? Digan conmigo, aquel día. En aquel día, Jesús está anunciándole a los discípulos algo en el futuro, se refiere a Pentecostés. En aquel día, en cuando el Espíritu Santo venga a morar en ustedes, en aquel día, vosotros, digan conmigo, conoceréis. En ese día, en Pentecostés, ustedes van a conocer tres cosas. Uno, que yo estoy ¿dónde? En mi Padre. Dos, que vosotros estáis ¿en dónde? En mí. Y tercero, ¿qué es lo que vamos a entender? ¿Que Él estaba ¿dónde? Que Él está en nosotros. Es que quiero que entienda que la revelación de este misterio la hizo Jesús, fue por medio de Cristo. Él comienza a revelarnos a todos nosotros los seres humanos que Dios iba a hacer morada con nosotros a través de su Espíritu. Pero es Cristo morando en nosotros. Jesús es este misterio de Dios. Jesús reveló precisamente este misterio. Al inicio los discípulos no lo entendían. ¿Y cómo es eso que va a estar en nosotros? ¿Y cómo es eso? Él dice, yo sé que ustedes no entienden. Pero sí les anuncio algo, en aquel día lo van a entender. Y ahí van a conocer que yo estoy en mi Padre, ustedes están en mí
pero también que yo estoy en ustedes. Qué espectacular lo que Jesús les enseñó. Qué impresionante. Ellos no lo entendían, por eso Jesús les explica. Es que, por eso, ante la pregunta, ¿cómo Dios es que mora en los seres humanos? A través de su Espíritu. Por eso es que en Romanos 8:9, bien interesante cómo Dios le llama al Espíritu Santo. Dice Romanos 8:9 lo siguiente. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. ¿Quién vive en nosotros? El Espíritu de Dios. Pero en el mismo versículo, ¿cómo le llama Dios al mismo Espíritu de Él? Y sigue leyendo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de Él. ¿Cómo le llama el Espíritu de quién? ¿Y dónde mora el Espíritu de Cristo? En nosotros, dice Romanos. En otras palabras, el misterio de Dios es que nosotros somos morada de Dios, que Cristo iba a venir a vivir dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso es que Gálatas 2:19 al 20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive ahora en mí. Y es tan impresionante este misterio, tan fuertemente revelado en Jesús, que incluso 1 Corintios 2:7 nos dice que la forma en que Él nos posee, la forma en que Él se hace dueño, la forma en que Él viene y mora en nosotros, es a través de su Espíritu Santo. Hay un pasaje muy especial que es 1 Corintios capítulo 2, versículo del 7 al 10, que presta atención, dice así la palabra. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ahí está hablando del plan eterno de Dios. Hablamos la sabiduría de Dios, ¿cómo? Hablamos la sabiduría de Dios en... Ok, dice, ¿qué pasa con este misterio? La cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Dice, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Pero Dios, esto lo preparó de antemano, ¿ok? En los tiempos eternos. Pero luego dice, versículo 10, pero Dios no las, ¿qué? No las reveló. ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Es que aquí Corinto se está refiriendo a lo que enseñó Jesús, aquí Pablo. Jesús les dice, en aquel día conocerán. Es decir, cuando el Espíritu Santo venga a ustedes, ese día van a conocer que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Pues entonces por eso dice, Dios nos reveló este misterio por medio del Espíritu. ¿Por qué? Porque resulta que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún las profundidades misteriosas, en los misterios de Dios. Entonces, fíjese bien, la pregunta es, si ya respondimos cómo Dios iba a morar dentro de nosotros a través de su Espíritu, el Espíritu Santo al cual también se le llama el Espíritu de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios no anunció esto? ¿Por qué Dios realmente ocultó todo esto desde la creación? ¿Por qué Él no anunció que una vez Jesús resucitado, después de haber sido muerto y resucitado, ¿por qué no anunció que Él iba a morar dentro de toda la humanidad redimida? Bueno, lo acabamos de leer, ¿por qué no? La razón es, digan conmigo, la justicia de Dios. Dios no lo anunció para que se cumpliera lo que es justo para Dios. Por eso dice 1 Corintios 2, lo acabamos de leer, solo vamos a leer versículos 7 y 8, dice lo siguiente. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si la hubieran conocido, ¿nunca qué? ¿Hubieran qué?
Claro. ¿Usted se imagina que los enemigos de Jesús, que aquellos que se hicieron enemigos de él, porque estaban viendo que estaban perdiendo feligreses, llamémoslo así? Obviamente había muchos prosélitos judíos que estaban yendo como discípulos de Jesús. Cuando ellos comienzan a ver que Jesús, porque recuerde que la misma semana en que entregan a Jesús, fue la misma semana en que él fue recibido en Jerusalén con palmas, hermanos. Fue la misma semana de su muerte. Los mismos que le recibieron con palmas, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Eso fue el día lunes. ¿Y qué día lo estaban matando? Viernes. ¿Qué pasó en esa semana? Es que lo que pasa cuando los Sanedrín y todos vieron que ya todo el mundo estaba con Jesús, no, tenemos que matarlo. Te quiero que entiendan algo. Si ellos hubieran entendido, pero espérate, no, hombre, ¿para qué lo vas a matar? Si ahí dice que si lo matas, todos estos, Jesús, es cierto, no lo vamos a ver ya, pero va a vivir dentro de todos estos, peor va a ser la cosa, hombre. No sé si me va a entender. No lo hubieran matado. Entonces quiero que entiendan algo. Si Dios hubiera dicho esto, que es lo que hoy nosotros experimentamos, que Cristo mora en nosotros, si Dios lo hubiera revelado, dice la Escritura, que los gobernantes de este mundo no lo hubieran matado a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿por qué era importante que Jesús muriera en una cruz? Fíjate, no, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué Jesús no murió de anciano? Pues sí, ¿por qué no llegó a los 120 años que dice la Biblia que un ser humano puede llegar a vivir? ¿Por qué no vivió de 120 años? Pues y murió después. ¿Por qué tuvo que morir necesariamente en una cruz con tanto sufrimiento derramando su sangre? Porque era justo para Dios. ¿Por qué? Porque en su mismo plan eterno Dios estableció que es justo para Él. En la justicia de Dios, lo que es justo, Él determinó que sin derramamiento de sangre no hubiera ¿qué? Remisión o perdón de pecados. Ese es el punto. Entonces, Dios, ¿para qué lo crucificaran como el cordero inmolado y así salvar a toda la humanidad redimida, a todos los llamados a salvación? Él oculta esta parte, porque si no, no lo hubieran matado. Y la justicia requería que el Hijo viniera a morir a este universo, a esta tierra. ¿No debe entender, mi familia? Entonces, por eso es que dice Romanos 3:25 algo interesante. Dice acerca de esta justicia revelada en Cristo, en la muerte de Cristo. A quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia. Dice que Dios ha propuesto públicamente a Jesús. Lo exhibió públicamente en una cruz, como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios lo hizo? ¿O para qué Dios lo hizo así? ¿Para qué Dios puso a su Hijo en una cruz? Dice, ¿como evidencia de qué? De su justicia. ¿Entiende usted? Era justo que Jesús muriera. Justo en el sentido dentro del plan, injusto en la forma en que murió. Por eso dice la Biblia, el justo por los injustos. Miren, hermanos, en esto consiste el misterio de Dios. El misterio de Dios consiste en que Cristo Jesús ahora mora dentro de los seres humanos que somos redimidos, pero mora para Él mismo ser el Señor de nuestra vida y a la vez ser nuestro todo suficiente para la vida diaria piadosa que Dios requiere de nosotros. El misterio de Dios consiste en que Dios no solamente a usted le ha dado vida, sino que resulta ser que esa vida eterna que Dios le ha dado a usted, esa vida en su espíritu, resulta ser que es el mismo Cristo. Cristo es su vida. Yo soy el camino, la verdad y es lo que nadie se imaginó. Cuando la gente escuchaba salvación, pensaban que Dios iba a darles algo externo a Él mismo. Pero resultó ser que la salvación y la vida que Dios nos prometió desde Abraham, resulta ser que es Él mismo impartiéndose a los seres humanos a través del Hijo. ¡Qué impresionante! Lo impresionante es que este misterio consiste, no es que Dios nos iba a dar vida, no, es que esa vida que Dios sí nos da, resulta que es Cristo morando en nosotros. Él es nuestra vida. No es que Dios desde el Antiguo Testamento nos prometió la vida eterna como algo fuera externo a Él, sino que Él mismo es el que se ha impartido dentro de nosotros para llegar a ser nuestra vida y nuestro todo suficiente. Ahora hay una pregunta importante.
Creo que todos hemos entendido lo que es el misterio como tal, amén. Pero hay una pregunta importante de esto mismo. ¿Para qué Dios hizo esto? ¿Para qué Dios vino a morar dentro de los seres humanos? En otras palabras, ¿por qué era necesario para usted y para mí, para nosotros, que Jesús viniera a morar dentro de nosotros? ¿Sabe para qué? Para que tuviéramos la vida piadosa que Dios requiere. Era necesario que Jesús viviera en nosotros para hacer todo lo suficiente que necesitamos para esa vida. En otras palabras, mire, si usted lee toda la Biblia, se va a dar cuenta que si algo Dios exige de su pueblo todo el tiempo es santidad. Amén. Dios siempre ha querido un pueblo que santo, íntegro, puro, justo, amador de lo bueno. Amén. Dios siempre ha requerido de su pueblo, y lo vemos desde el Antiguo Testamento con Israel. Dios siempre ha querido un reino de sacerdotes, pero también una nación que santa. Exacto, ya hemos entendido ese punto. Por entonces, fíjese bien. Pero ¿cuál es el problema? ¿O cuál era el problema? Bueno, que la Biblia dice que por cuanto todos nosotros nacemos muertos espiritualmente, significa que todos nosotros, nadie puede hacer por su propio esfuerzo, por su propia sabiduría, lo que es bueno ante los ojos de Dios. La Biblia dice que no hay ni siquiera una sola persona buena sobre la faz de la tierra. Y que por lo tanto, toda la humanidad nos hicimos como inútiles. En otras palabras, ¿sabía usted que usted y yo no tenemos en nosotros mismos la capacidad de hacer nada ante los ojos de Dios para que Él sea agradado? No hay nada. Si Dios requiere de aquel redimido una nación santa, un pueblo que haga buenas obras, las que Él pide, ¿cómo Dios aseguró para que nosotros camináramos en santidad, hiciéramos las obras que Él nos pide? Él morando en nosotros. No sé si me doy a entender. Lo que hizo Dios, ¿quién es el único santo que existe? Entonces, ¿cómo Dios nos santifica? A través de Él, del mismo Espíritu. Él es el que se impartió en el ser humano para que el ser humano venga a ser un santo ante los ojos de Él. Ese es el punto. Mire, quiero que entienda esto. ¿Sabe de qué le estoy hablando a usted? Y todos creo que me van a entender. Le estoy hablando del sacramento. Todas las religiones del mundo tienen sacramentos. Todas. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un medio para obtener una gracia de Dios. En este caso, estamos hablando que en la religión tradicional de toda Latinoamérica, y que también es de nuestro país, hay 7 sacramentos. La idea de practicar estos 7 sacramentos en la religión es que si usted los practica, usted se vuelve más santo. Esa es la idea de los sacramentos. Usted se vuelve santo. Por ejemplo, si usted no se bautiza de niño, usted no es santo. Si no comulga, no es santo. Y así los diferentes sacramentos. Porque la palabra sacramentum viene de misterio, precisamente. Viene, y lo que significa es un medio para llegar a ser, en este caso, santo. Por ejemplo, en la religión hinduista, los hindúes, cada 4 años, en el río Ganges y otros más que están, otro más, no recuerdo su nombre, cada 4 años, si usted practica el hinduismo y usted quiere ser santo y agradar a Dios, entonces usted tiene que ir ahí y bañarse en ese río. Y ahí mismo inventan leyes como sacramento. Por ejemplo, un sacramento para bebés que si usted se rasura, por cada pelo que usted entrega y deja en el río, son millones de personas las que llegan. ¿Sabe usted que es la congregación más grande de religiosos que hay en el mundo? Ni los islámitas congregan tanto como ellos, cada 4 años. Ni los del Islam. Es impresionante. Ellos mismos dicen que el sacramento es el siguiente. Si usted se rasura entonces, y por eso es que usted, gente que se rasura hasta las pestañas, el cabello, y todo lo llevan en la mano, porque por cada cabello, por cada vello que caiga en el agua, ¡pling!, usted tiene 1000 años de perdón. Se vuelve santo. Fíjese bien. ¿Por qué le estoy contando esto? Por lo siguiente. En el corazón del hombre siempre existe un deseo de agradar a Dios. ¿Sí o no? Pero lo que Dios nos está diciendo es que el único sacramento que Él nos ha dado
resulta que no es algo externo a nosotros. El único sacramento, el único medio para nosotros llegar a ser santos se llama Cristo Jesús, morando en nosotros, la esperanza de nuestra gloria. Él es el único sacramento que debemos de practicar, Cristo. Y es lo que le estoy diciendo. Le estoy respondiendo a la pregunta, ¿para qué entonces vino Jesús a morar dentro de nosotros? Para llegar a ser nuestro todo suficiente. La manera en que Dios se aseguró de que nosotros fuésemos un linaje escogido es salvándonos. Pero la manera en que Él se aseguró que fuéramos una nación santa es Él viviendo en nosotros. Porque Él es el santo. Amén, mi familia. Dios es santo. Usted no nació siendo santo. Usted y yo nacimos siendo podridos, injustos, impíos. Pero si ahora nosotros somos santos, es porque el santo vive en nosotros. Para eso Él mora en nosotros. Pues precisamente por eso es que Dios dice en la Escritura, en 2 de Pedro, vamos a leerlo de corrido, versículos 3 y 4, dice así, 2 de Pedro 1, 3 y 4. Por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegarais a ser consubstanciales con la naturaleza divina. Fíjese bien lo que dice ahí, sigue. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todas estas palabras que suenan difíciles, se las voy a explicar qué es lo que está diciendo. Enfoquémonos en la última parte. Dice, habiendo huido, los cristianos dice, hablando de los redimidos, habiendo huido de qué, mi familia, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia de los hombres. Hay corrupción en el mundo, porque recuerde que cuando Dios creó al mundo, Dios dijo que todo era ¿qué? Bueno en gran manera. ¿Qué fue lo que corrompió al mundo? El pecado del hombre, la corrupción, la concupiscencia. Entonces dice la Escritura que los cristianos hemos huido ya a la corrupción que hay en el mundo. Amén. La pregunta es ¿cómo Dios lo logró? Por lo que dice todos los versículos anteriores, lo que acabamos de leer, lo que está diciendo es esto. Que la manera en que Dios lo hizo es que todas las cosas que pertenecen a esa vida piadosa de alejarnos del mundo, a esa vida santa de alejarnos del mundo, la manera en que Dios nos dio ese poder, esa facultad para alejarnos del mundo, de ese pecado del mundo todos los días, resulta que ese poder es Cristo en nosotros. Por eso es que dice, por medio del que nos llamó a sus promesas, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser ¿qué? Consubstanciales. Eso es, la palabra consubstancial significa partícipe o socio, como en una sociedad de empresa. Seamos socios. Esa palabra socio en griego es precisamente la que aquí se traduce como consubstancial. ¿Sabe qué está diciendo la Escritura? Que la manera en que Dios se aseguró que nosotros huyésemos de la corrupción del mundo, que tuviéramos el poder, la autoridad, las ganas pues de no pecar y de alejarnos del mundo en la mayor parte del día, es logrando que nosotros fuésemos consubstanciales, partícipes o socios de su naturaleza divina, en este caso de su santidad. ¿Y cómo Dios lo logró? Impartiéndose en nosotros. Todo esto que le estoy diciendo es lo que dicen estos versículos. Entonces, lo que está diciendo la Biblia es que porque Cristo habita digan conmigo, Cristo en mí. Es porque Cristo habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo, es que somos libres ya de las obras de la carne. Somos libres de la carne, de su deseo, de su esclavitud. Somos libres de la esclavitud. La carne sigue operando, nos sigue invitando, nos sigue seduciendo. Claro que la carne lo hace todos los días, pero ya somos libres de la esclavitud del pecado. Amén. En otras palabras, la vida victoriosa del cristiano es posible porque resulta ser que esa vida victoriosa se llama Cristo en mí. Ese es el punto. Por eso es que nosotros cada vez que le preguntamos ¿cómo está mi familia? Usted responde ¿por qué? Porque la victoria del cristiano no depende ni siquiera de nuestro ánimo, de nuestros sentimientos, de lo que nos pasa, no. La victoria del cristiano sobre la carne, sobre el mundo y sobre Satanás es porque Cristo logró una obra en la cruz y también Él que mora ahora en nosotros.
Precisamente por eso, a esa morada de Cristo en nosotros es que en esta iglesia le decimos que Cristo es el todo suficiente. Porque realmente Jesús, Dios impartiéndose en nosotros, Él se asegura que nosotros recibamos todo lo suficiente para la vida piadosa que Él requiere. Todo lo que usted siempre ha necesitado para agradar a Dios, Dios se lo dio en Cristo Jesús. Por eso dice 2 Corintios 3:5 lo siguiente. Fíjense qué interesante lo que dice la Escritura. No es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. ¿Cuántos de ustedes han hecho uso del perdón cuando todas las evidencias indican que usted tiene que vengarse? ¿Cuántos han tenido que perdonar, pero por amor a Dios, no a la persona que le ha ofendido? ¿Cuántos? Levanten la mano los que lo han hecho. Ok. ¿Cuántos de ustedes han tenido que sembrar algo o regalar algo que al final la otra persona se lo quitó injustamente, pero para usted no andar peleando y para no vengarse, y para no hacer uso de las cuestiones legales, porque obviamente entre cristianos no podemos hacerlo, porque así lo manda la Escritura, que no nos podemos demandar y todo eso? Es interesante de que cuando nosotros hacemos estas cosas, la pregunta es, bueno, ¿cuántos lo han hecho? Han tenido que entregar cosas injustamente, pero porque para no irse a venganza. ¿Cuántos lo han hecho? Levanta la mano. Ok. Ese poder o esa facultad que usted tuvo para perdonar, fíjese bien, dice la Escritura, esa suficiencia que usted tuvo para perdonar, ¿de dónde vino? ¿Es suya? ¿Qué dice la Escritura? ¿De dónde proviene? De Dios. ¿Y cómo Dios lo logró? ¿A través de qué? ¿De entregar o de enviar a quién? ¿A Cristo por a dónde? En nosotros. A morar en nosotros por medio del Espíritu Santo. Es impresionante. Lo que está diciendo la Biblia es que toda suficiencia que usted genere, cualquier obra buena que usted haga como cristiano, no es usted, es Cristo. ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros como cristianos, como hijos? Que hagamos o que no hagamos o que desechemos de nuestra vida, oiga, todos los días. ¿Qué es lo que Dios nos pide que desechemos todos los días nosotros los cristianos? Leamos, una vez más. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas: ira, malicia, maledicencia, ya que os habéis desvestido del viejo hombre con sus prácticas. Dice, ya porque ustedes fueron desvestidos del viejo hombre con sus viejas prácticas, ya no tienen que ser enojados, ya no tienen que tener ira. Oiga, todos los días de su vida. Ya no tiene que tener enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno, no mentir. Unos pueden decir, pastor, ya no siga. Pastor, ¿significa que eso tenemos que hacer todos los días? ¿Desechar eso de mi vida todos los días? Sí, como cristiano tienes que hacerlo. Pero ¿y cómo, pastor? Ese es el punto del misterio. Usted no puede, pero Dios sí. Entonces, ¿cómo Dios asegura que usted ahora pueda dejar todo eso? Porque resulta que Él, que sí puede, porque Él es santo, Él es justo, Él es bueno, Él no dice malas palabras, porque Él no tiene un enojo humano, no es malicioso, Él mora ahora en usted. Y como Él es santo, usted ahora también es ¿qué? Santo. Y puede llegar a ser santa su manera de vivir, porque Él habita en usted. Por eso es que dice entonces el versículo 10. Y revestido del nuevo. Ahí está, y revestido del nuevo, es decir, de Cristo. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Sino que Cristo es ¿qué? Todo. ¿Y está en dónde? Todos los redimidos. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Que la razón por la cual usted puede dejar malicia, chismes, venganza, enojo, ira, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, todo lo que a usted le afecte, la razón por la cual usted ahora puede desechar estas cosas es porque todo lo que usted siempre ha necesitado para dejar estas cosas resulta que es Cristo en usted, porque Cristo es su todo suficiente. ¿Me voy a entender?
Cristo lo es todo para nosotros. Es tan impresionante esto que la Biblia dice literalmente, solo que no voy a dar las citas porque son muy largas, solo voy a decir lo que dice la Escritura. La Biblia dice que Cristo es tal todo en nosotros que Él, digan conmigo, Cristo en mí. ¿Sabe qué dice literalmente la Biblia? ¿Qué es Cristo en nosotros? Dice que Él es nuestra sabiduría, 1 Corintios 1. Que Él es nuestro pan de vida, Evangelio de Juan. Que Cristo es la luz de vida, Evangelio de Juan. Que Cristo es el agua viva. Dice la Biblia que Cristo en usted, Él es su justificación, Él es su redención, Él es su santificación. 1 Corintios 1:30 dice estas tres cosas. Dice la Biblia que Cristo en usted, Él es su paz. Cristo en usted es el poder de Dios para dejar de pecar. Cristo es el camino en usted. Cristo es la verdad en usted. Cristo es su realidad. Cristo es su vida. Cristo es su todo. Todo lo que usted necesita cada día, su familia y sus hijos, es a Cristo. ¿Qué es lo que usted necesita para dejar la ira? A Cristo en usted. ¿Qué es lo que usted necesita para dejar de vengarse? Centrar su vida en Cristo. Cristo en usted. Entienda que Jesús, sus promesas, no es que Él nos va a dar algo externo a Él mismo. Él se da a sí mismo en nosotros como nuestro mayor bien. Él es nuestro todo suficiente. Y este es el misterio de Dios. El misterio de Dios es que Cristo morando en nosotros, Él es toda la suficiencia para la vida piadosa, para agradar a Dios, para la vida victoriosa, para la vida santa. Ahora, una cosa es que usted lo entienda, que yo sé que lo han entendido, y otra cosa es que usted lo crea. ¿Por qué desde un inicio dije que esto puede transformar su vida? Cuando usted lo cree. Usted lo puede llegar a entender ahorita. La pregunta es, ¿lo cree? Una cosa que usted lo entienda, otra cosa que usted lo cree. Y lo mismo es para el adulterio, para la fornicación, para el homosexualismo, para el lesbianismo. Una cosa es que usted entienda que Cristo es su todo suficiente y que Él sí mora en usted como cristiano, pero otra cosa es que Él tiene el poder para hacerlo. Por eso es que dice 2 Corintios 3:5, y lo leímos, no es que seamos suficientes por nosotros mismos, como para pensar algo en nosotros mismos. La suficiencia como cristiano, Dios te la dio. Y resulta que esa suficiencia para dejar de fumar, fornicar, adulterar, etc., resulta que es Cristo en ti. Por eso es que cuando un cristiano se sabe hacer cosas buenas, comprenda, no es usted el que está haciendo las cosas buenas, es Cristo en usted. Porque no hay ni siquiera uno, a una nos hicimos inútiles, dice el salmista. Filipenses 2:13 lo dice claramente, dice. Porque Dios es el que produce en vosotros. ¿Cómo lo hace Dios? En nosotros. ¿Qué es lo que Él produce? Estando en nosotros. Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por eso dice 1 Corintios 15:10 también lo siguiente. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no ha sido en vano. Al contrario, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino ¿quién? Sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Pablo dice, imagínense Pablo, cualquiera puede decir qué orgulloso Pablo, no, es palabra de Dios. Pablo está diciendo una verdad, él dice, yo he sido el apóstol que más he trabajado que todos. Pero resulta que yo no fui, sino es la gracia de Dios obrando en mí. Una vez más, ¿cuánto han logrado perdonar a alguien que los ha hecho daño? Al final, ¿quién se lleva la gloria por ese perdón? ¿Usted o Dios? ¿Quién le dio a usted la gracia para perdonar? Ese es el punto. Muchos no entienden este punto de la salvación. Muchos piensan que la vida cristiana consiste en que Jesús nos llene, nos llene completamente de nuestros caprichos, nos dé todo para nuestros deleites, pero no se dan cuenta que la vida eterna, la vida cristiana consiste en que nosotros vivamos para Él, pero por medio de Él mismo. El gran punto en todo esto es que porque Cristo mora en mí, ahora yo puedo vivir para Él. Si Cristo no morara en mí, nadie pudiera vivir para Él. ¿No debe entender, mi familia? La manera en que Dios asegura una nación santa es enviando al santo a morar en nosotros.
¿Por qué nosotros ahora podemos agradar a Dios? Porque Cristo, en donde Dios tiene su complacencia, mora en nosotros. ¿Por qué podemos hacer la obra de Dios? Porque resulta que aquel que dijo, mi comida es acabar la obra que mi Padre me ha encomendado, resulta que se mora ahora en nosotros. ¿Me doy a entender, mi familia? Por eso es que la Escritura es interesante lo que enseña, que por cuanto Cristo mora en usted, ahora nosotros en Él somos y podemos y hacemos muchas cosas. Es más, digan conmigo, Cristo mora en mí, por lo tanto yo ahora vivo en Él. Pero fíjese bien, lo que yo le dije hace un rato de lo que enseña la Biblia, para ir concluyendo, acerca de lo que Cristo es en nosotros, me lleva y me obliga a enseñarle lo que dice la Biblia textualmente acerca de lo que nosotros somos y tenemos y podemos ahora en Cristo. Porque Cristo mora en mí, ahora yo vivo en Él. Porque Cristo mora en mí, entonces la pregunta es, ¿qué podemos o qué tenemos ahora nosotros en Él? Todo lo que yo le voy a decir ahorita en este momento, dice la Escritura que es, digan conmigo, nosotros en Cristo. Como un resultado de que Cristo mora en nosotros. Amén. Entonces dice la Escritura que nosotros en Él hemos sido redimidos, hemos sido bautizados, estamos vivos para Dios, tenemos vida eterna, hemos sido reconciliados con Dios, hemos recibido la promesa del Espíritu Santo. La Biblia dice que nosotros en Cristo ya no tenemos ninguna condenación. Somos libres de la ley del pecado y de la muerte. No podemos ser separados del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No tenemos, dice la Biblia que en Cristo Jesús tenemos en nuestra conciencia el testimonio de que somos hijos de Dios. En Cristo todos nosotros somos un solo cuerpo. Dice la Escritura que todos nos gloriamos en Él. La Biblia dice que en Cristo colaboramos en el reino de Dios. Somos ya aprobados por Dios. Hemos sido santificados en Él. Poseemos la gracia de Dios. En Cristo somos prudentes, fuertes y honorables. Lo dice literalmente la Biblia. En Cristo seremos vivificados y estamos revestidos de Él. La Biblia dice que en Cristo nosotros amamos a los demás. Somos confirmados como hermanos. Somos llevados a victoria en victoria. Hablamos con sabiduría para edificación de todos. Somos libres a diario del poder del pecado. Todos somos ahora uno solo en Él. Tenemos una buena conducta. La Biblia dice que en Cristo Jesús nuestra fe obra por el amor. Somos una nueva creación. Somos santos y fieles. Somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Se muestra por medio de nosotros las riquezas de su gloria. Podemos hacer todas las clases de buenas obras que Dios de antemano preparó para nosotros. La Biblia dice que en Cristo ahora somos cercanos al Padre. Se nos perdonan los pecados a diarios en Él. Somos consolados a diario. Nuestros corazones y pensamientos son guardados en paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibimos misericordia y afecto entrañable de parte de Dios en Cristo. Nos gloriamos en Él y no en la carne. La Biblia dice que en Cristo todo lo podemos, pues Él nos fortalece. Nos esforzamos en la gracia. Proseguimos a la meta, a recibir el premio del supremo llamamiento. Todo lo que nos falta será suplido conforme a sus riquezas. En Cristo seremos resucitados para vida eterna. En Cristo vivimos piadosamente. Y en Cristo muy pronto todos los cristianos seremos eternamente glorificados. Todo esto lo dice literalmente la Biblia. ¿Por qué anda buscando entonces algo fuera de Jesús? Usted quiere paz en Cristo. Usted quiere consuelo en Cristo. Usted quiere que Dios le supla todas las cosas según sus necesidades en Cristo. Él va a recibir toda la gloria y la preeminencia. Ese es el plan eterno de Dios, que Él reciba toda la preeminencia en su vida. Porque ahora Cristo vive ahora en usted. Es que Él es su todo suficiente en usted. Amén. Por lo tanto, ahora usted puede vivir para Él con toda tranquilidad. Por eso la Escritura afirma en Filipenses 4:19, dice la Escritura: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, ¿conforme a qué? A sus riquezas en gloria. Ahora, mire, ¿cuántos creen solamente esta parte?
Dice la Escritura que todo lo que a usted le falta, ¿a cuánto le falta más paz en su matrimonio? ¿A cuánto le falta más paciencia en su trabajo? Ok, todo lo que a usted le falta, material o inmaterial, dice, mi Dios pues ¿qué? Suplirá todo lo que nos falta, pero ¿conforme a qué? Él es rico en gloria, amén. Ahora, todas estas riquezas, toda esta provisión de Dios para nuestra vida, ¿en quién se nos entrega? Dice la Escritura. Al final, ¿qué dice? Leemos a la cuenta de 3 este versículo, hermanos. 1, 2 y 3. Mi Dios pues en Cristo Jesús. Digan conmigo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí.